Hola a todos, somos el grupo 3 y en esta presentación hablaremos sobre uno de los periodos artísticos más fascinantes de nuestra historia, la escultura barroca en Perú. Exploraremos a los escultores más destacados, el papel de las esculturas en la vida cotidiana y litúrgica y los materiales y técnicas que dieron forma a estas obras maestras. Los integrantes son Scarlett Bocángel, Matías Valderrama, Camila Rodríguez, Melanie Espinosa, Marcelo Chante y quien les habla, Keila Minaya. El barroco en el Perú marcó una de las etapas más importantes de la producción artística en el virreinato, caracterizándose por su riqueza ornamental y su simbolismo religioso. Este estilo que llegó desde Europa se adaptó al contexto peruano, dando lugar a un arte único que fusionó la tradición española con elementos indígenas y mestizos. En este video comenzaremos explorando a los escultores más destacados de este periodo, tanto aquellos que conocemos por su nombre como a los anónimos, quienes contribuyeron con un legado invaluable a la historia del arte peruano. Uno de los escultores más representativos del periodo barroco en Perú fue Diego de la Puente, el maestro de los retablos. Diego de la Puente, conocido por su trabajo en la iglesia de San Pedro en Lima, fue un referente al barroco limeño. Sus retablos de gran complejidad ornamental son un ejemplo del equilibrio entre la arquitectura y la escultura que caracterizaban este estilo. La precisión de los detalles y el uso de dorado en sus obras reflejaban el lujo y el dramatismo que el barroco buscaba transmitir. Un ejemplo es el retablo mayor de la iglesia de San Pedro en Lima. Este es considerado uno de los máximos logros, ya que el retablo, ricamente decorado, combinaba columnas salomónicas, relieves y figuras de santos, todos cubiertos de pan de oro, que resaltaban el dramatismo y la magnificencia del barroco. El segundo escultor más representativo fue Martín de Santiago, ya que fue reconocido por su arte y devoción en las procesiones. Martín de Santiago, un escultor indígena, destacó por sus imágenes procesionales llenas de expresividad. Sus obras no solo buscaban conmover a los fieles, sino también representaban el sufrimiento humano y la esperanza divina, haciendo de las festividades religiosas un espectáculo de fe y arte. Un ejemplo destacado fue Cristo crucificado para la procesión de la Semana Santa en Cusco. Esta escultura, atribuida a Martín de Santiago, muestra una representación profunda de expresividad en Cristo, con un enfoque en el sufrimiento humano. Era llevada en procesiones durante la Semana Santa, siendo una pieza central de la devoción popular en el Cusco. Una de las mayores riquezas del barroco peruano radica en las manos de escultores anónimos, artistas indígenas y mestizos que trabajaban en talleres dirigidos por europeos o criollos. Aunque sus nombres no quedaron registrados, sus aportes fueron fundamentales para dar identidad al arte barroco en el Perú. Estos escultores adaptaron las enseñanzas europeas a su propio contexto, incorporando detalles autóctonos como flores, frutos y animales de la región. Sus obras reflejan una función cultural única. Mientras las figuras principales seguían los cánones europeos, los detalles ornamentales contaban historias andinas. El taller de los jesuitas, especialmente en Cusco, fue uno de los epicentros de esta creatividad anónima. En sus obras como el retablo mayor de la iglesia de San Pedro, podemos ver cómo la destreza técnica se combina en el simbolismo cultural, creando un arte profundamente mestizo. Estas piezas no solo decoraban, sino que también comunicaban la mezcla de dos mundos, el europeo y el andino. Es importante destacar que muchas de estas obras eran también una forma de resistencia cultural. En medio de un sistema colonial que buscaba imponer una visión del mundo, los artistas anónimos dejaron su huella, preservando elementos de su propia identidad y cosmovisión a través del arte. Su versatilidad no solo las hizo esenciales en contextos devocionales, sino también en la vida cotidiana y en la construcción de una identidad cultural híbrida entre lo europeo y lo local. En el ámbito religioso, estas esculturas se convirtieron en pilares de la fe y del imaginario colectivo. Las efigies de Cristo, santas y santos, advocaciones marianas como la Virgen de Guadalupe o la Virgen de los Remedios ocupan lugares prominentes en iglesias, capillas y hogares, así como también escenas de la Pasión de Cristo o del Juicio Final. Estas representaciones se inspiran con frecuencias en grabados europeos, especialmente flamencos y españoles del siglo XVI. Un ejemplo notable es la figura del arcángel San Miguel sometiendo al demonio. Más allá del ámbito religioso, las tallas adquirieron funciones prácticas y ornamentales que conectaban el arte con la vida cotidiana. Se fabricaban utensilios como morteros tallados en madera o piedra, pisapapeles ornamentales y esculturas que retrataban personajes valientes, damas con vestidos de época o motivos naturalistas como flores y animales.
Estas piezas no solo destacan por su funcionalidad, sino también por la finura de los detalles que convierten objetos simples en piezas de alto valor estético. Las esculturas decorativas, especialmente aquellas destinadas a hogares de élite, mostraban un refinamiento asociado al gusto europeo, adaptando a las sensibilidades locales, así como las damas con vestidos barrocos, los ángeles y querubines o las figuras mitológicas se convirtieron en símbolos de estatus. Las esculturas fueron herramientas claves para la evangelización durante el virreinato del Perú. Esas representaciones artísticas ayudaron a transmitir mensajes religiosos y a fomentar la devoción en las distintas comunidades, sirviendo como medios visuales para poder representar la historia sagrada. Estas imágenes estuvieron presentes en las distintas manifestaciones vinculadas con la fe: capillas, retablos, sillerías, portadas de iglesias, monasterios, pasando por espacios privados hasta espacios comunales. La población andina desarrollaría un vínculo muy especial con estas esculturas, un vínculo entre la familiaridad y la veneración que hasta ahora podemos ver en las distintas regiones del país. Un entorno fundamental fueron las procesiones, en las cuales se mezclaba el entorno de culto con sus danzas propias y con las tradiciones católicas que venían de España. Esto fue una de las manifestaciones más evidentes de transculturalización y fue dando origen al modelo del sincretismo y el mestizaje cultural en los Andes. Estas procesiones eran frecuentemente organizadas por las cofradías, ya que estas se dieron cuenta que eran una poderosa herramienta de evangelización porque eran más visibles y más atractivas para el pueblo, lo cual favoreció mucho el proceso de evangelización, facilitando la difusión del cristianismo. Estas procesiones unían los ritos católicos con los ritos de los anteriores cultos que permanecían latentes dentro de la comunidad. La dramatización de la liturgia, lograda gracias a las esculturas, era una poderosa herramienta para la evangelización de las comunidades. Y esto es lo que nos trae a un ejemplo de Pedro de Noguera. Esta obra representa la importancia de la escultura en la vida litúrgica. Es llamada el Santísimo Cristo del Descendimiento y se utiliza en un ritual que recrea el traslado del cuerpo de Jesús desde la cruz hacia el sepulcro. La escultura barroca empleó gran variedad de materiales diversos para crear obras maestras, en las cuales se destacan por su dramatismo, su movimiento, su emoción. Y bueno, vamos a empezar nombrando el primer material que ha sido muy utilizado en esa época, que es el mármol, que fue el más popular en la escultura barroca, especialmente en Italia. Su textura es suave y su capacidad para ser pulido hasta llegar a lograr un brillo intenso, lo que era ideal para hacer los detalles finos y expresivos. Bueno, también tenemos otro material, el cual fue el bronce. Este también fue otro material que era muy utilizado en la época en la escultura. Su maleabilidad y resistencia lo hicieron ideal para crear obras de gran complejidad y detalle. Otro de los materiales fue la madera, que es el más común en la escultura barroca, especialmente en la creación de retablos y esculturas religiosas. Y los escultores barrocos solían utilizar maderas nobles, como el roble y el nogal. Otro material que también era conocido es la piedra, que especialmente era la piedra caliza y la arenisca. Esa también fue utilizada para las esculturas, para las obras monumentales y decorativas. Otro tenemos el material terracota, que era igual utilizado para crear obras más pequeñas y decorativas. Y también otro que tenemos es el yeso, que ese también fue utilizado para las esculturas. Como último material tenemos el marfil, que era usado para obras de gran lujo y refinamiento. Hola a todos, hoy hablaremos sobre las 4 técnicas más importantes de la escultura barroca peruana. Primero, hablamos sobre el tallado de madera policromada, el cual consiste en esculpir figuras en madera como cedro o nogal y luego aplicar una pintura para darles un aspecto más realista. Esta técnica también incluye el uso de pan de oro, para resaltar los detalles sagrados. Un gran exponente de esta técnica fue Pedro de Noguera, cuyo trabajo más conocido es el retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Lima, el cual está lleno de dramatismo y complejidad ornamental. Esta técnica permitía transmitir expresividad y emoción, ideales para representar figuras religiosas. En segundo lugar tenemos la yesería. Aquí se utiliza yeso para crear relieves y decoraciones en altares y retablos. Es una opción mucho más económica y rápida que el tallado de madera, pero igualmente detallada. Martín de Espinosa destacó con esta técnica, como podemos ver en los altares de la iglesia de San Agustín en Cusco, con ornamentos exuberantes que reflejan la influencia barroca española. En tercer lugar tenemos la escultura en piedra. La piedra, como la andesita y el granito, se trabajó para crear portadas monumentales y decoraciones arquitectónicas. Diego de la Puente es un gran referente con la portada de la iglesia de la Compañía en Cusco, que muestra la habilidad para combinar formas dinámicas y detalles complejos en un material tan duro. En cuarto lugar tenemos dorado y estofado. Esta técnica combina pan de oro y pintura sobre madera o yeso, Luego se desgasta la pintura para que el brillo del oro resalte en ciertos detalles. Francisco Tito Yupanqui, famoso por su fusión de estilos, creó la Virgen de Copacabana, que es aún hoy un símbolo de devoción y arte.
Lo interesante de todas estas técnicas es cómo integraron los saberes indígenas con el arte europeo, resultando en una expresión única del barroco. Los artistas no solo siguieron las influencias europeas, sino que las reinterpretaron con su propia identidad, dejando un legado que todavía admiramos en iglesias y conventos peruanos.